Cordial saludo. Mi nombre es Nicolás Briceño Rodríguez, soy estudiante de la SAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Estudio la carrera de Administración Pública Territorial y el presente video es para hablar sobre el pensamiento de Jesús María Molina Giraldo y su texto Volver a los Orígenes. Vengo a hacerles un breve resumen de qué se ocupa la administración pública, de dónde surge el fin de la administración pública y los deberes de la misma. Esta presentación se fundamenta principalmente en el texto Volver a los Orígenes, que destaca cómo surge la administración pública. Jesús María Molina, primero hay que entender que es un profesor de la Universidad Nacional de Colombia que tiene varios doctorados en gobierno y el cual al observar su texto vemos que destaca una cosa muy importante de la administración pública y es que las personas no conocen de qué trata esta carrera. Él menciona que la administración pública tiene que ver mucho con todas las ramas de las ciencias sociales. Tenemos que observar dentro de la administración pública que se estudia lo que es la sociología, la economía, la ciencia política y el derecho principalmente. Existen muchas más ramas que se vinculan a esta, pero que no se tiene una idea concreta de qué es esta carrera que se tiene o esta ciencia. Por eso nos dice que debemos ir a los orígenes de la administración, de dónde surge, dónde llega. Y cuando vamos al siglo XIX, observamos que hay varias personas de varias ramas sociales que empezaron a expandir el conocimiento que tenían. El siglo XIX es muy importante para las ciencias sociales porque empezó a surgir la política moderna, la economía moderna, el derecho moderno, y tenemos a los padres de la administración pública, los que fueron Charles Jean Baptiste Bonin, Florentino González, Cerveleón Pinzón, Lorenzo von Einstein. Todos estos fueron pensadores del siglo XIX, fueron economistas, fueron políticos, fueron personas que estudiaron derecho y todos ellos llegaron a una conclusión muy importante. La administración y la administración pública ambas deben verse desde cuatro fases. Deben verse como una ciencia, ya que esta usa el método científico, es decir, a través de la ciencia de la administración pública se crean teorías, estas teorías se ponen en prácticas, surgen hipótesis y todo esto fluye para que la administración pública también sea una institución. Cuando hablamos de la administración pública como institución, estamos diciendo que esta es un organismo. La administración pública es el Estado mismo, ya que esta organiza el Estado, hace parte del Estado y asimismo se convierte no en el Estado, sino en una institución. Y el Estado es una institución que está organizada por la administración pública. Tenemos a la administración pública como arte. Cuando observamos a la administración pública, cuando observamos a un administrador público, este coge las teorías y las perfecciona. Aparte, tiene que usar o tiene que tener en cuenta que hay un factor humano. Cuando el administrador público trabaja en sociedad con otras personas, debe mejorar la forma y los espacios de trabajo de los mismos, lo que lleva a que se desarrolle ese concepto artístico. Y por último está la práctica, que pues no es la menos importante, sino que aún es la más importante, ya que a través de la práctica es que conocemos que la administración pública es una ciencia, es una institución y es un arte. Pero bueno, ¿de dónde surge la administración pública? La administración pública es un concepto que fue desarrollado principalmente por Charles Bonin y por Florentino González. Ellos dos tenían una relación muy importante. Para Charles Bonin, la administración pública hace parte de la sociedad, es decir, el hombre es un ser social y esa unión de sociedad tiene que ser protegida de alguna forma. Es de ahí que surge la administración pública, un ente que trabaja con el gobierno y que proteja a los individuos y la relación que hay entre ellos. Asimismo, un ente del gobierno que sea capaz de proteger lo público y asimismo lo privado, y que haya una relación entre lo público y lo privado que sea armoniosa, que no haya una disputa que conlleve a que las relaciones sociales se vean afectadas. Florentino González
Por otro lado, toca un tema muy importante. Para Florentino González existen dos ramas, la administración pública y la ciencia de la administración pública. La administración pública es la forma de ver a las autoridades y las leyes, es decir, la administración pública son las leyes y las autoridades que tenemos, perdón, la administración pública son las leyes y las autoridades que tenemos que buscan el interés social, y la ciencia de la administración pública son los principios y los estudios de cómo las autoridades van a procurar siempre buscar el interés social. Fueron como los primeros pensadores en decir, hay que armar una administración pública. Entonces, cuando llegamos a cuál es el fin de la administración pública, encontramos que el fin de la administración pública es el interés de la sociedad, es el interés público. Pero ¿por qué se buscaba un interés público? ¿Por qué Bonín, González buscaban interés público? Estamos hablando del siglo XIX, un siglo con muchos cambios históricos. Vemos un siglo donde tuvimos, por ejemplo, una revolución industrial muy grande. Estamos diciendo que la gente dejaba el campo para irse a las nuevas ciudades a trabajar, y necesitamos una nueva organización de las ciudades. Y aparte tenemos a la Revolución Francesa, donde se acabó la monarquía y empezó el surgimiento del Estado. Esto es muy importante porque pasábamos de una administración absolutista donde el monarca organizaba todo el territorio, organizaba la sociedad, a una administración pública. Ellos buscaban que ya no volviéramos al pasado donde el monarca o donde una sola persona controlara todo, sino donde toda la sociedad trabajara de manera democrática para construir un interés público, ¿sí? Ese es el fin de la administración pública, que se trabaje en sociedad para la sociedad y no del rey para el rey. De esa manera, Bonin habla de unos deberes de la administración pública, ¿sí? La administración pública debe estar formada por la sociedad, tiene que generar una cuenta de acción a las autoridades. Bonin ya nos está hablando de una rendición de cuentas. Debe ocuparse de las acciones que intervienen o impactan en la sociedad. Estamos hablando no solo de una rendición de cuentas, sino de una observación a través de las ciencias de cómo la administración pública impacta en la vida de los demás. Y aparte hablaba de tener en cuenta las leyes que condensaban y soportaban el interés público. Estamos hablando de todo un mecanismo y todo un organismo que busca proteger el interés público y crear un interés público donde toda la sociedad ingrese. En conclusión, la administración pública es una ciencia que está articulada. Es muy importante entender esto, porque cuando nosotros hablamos de administración pública no estamos hablando solo de sociología, estamos hablando de el estudio de la sociología, de la política, de la economía y del derecho en búsqueda del bien común. Esto es un pensamiento clásico de la administración pública. Obviamente han surgido más teorías, pero la teoría clásica estaba fundamentada en dejar atrás el poder monárquico y empezar con un poder democrático, ¿sí? Que tuviera fines mismos en las personas y en la sociedad, con una organización determinada de los bienes. Es así como termino mi investigación sobre lo que es el surgimiento de la administración pública según Jesús Molina. Muchísimas gracias por su atención.